estudio en una escuela de teatro y mi profesor de vestuario nos ha mandado un trabajo de investigación sobre el vestuario de una película. Así que obviamente no podía dejar que ese trabajo fuera simplemente un trabajo escrito sino que quería hacer algo mucho más especial, poder enseñaros ya no solo a mi profe, sino a todos cómo es el vestuario de la película que yo elijo. Para empezar, mi profesor nos dio una pedazo de lista de películas posibles entre las que podíamos elegir. Una pedazo de lista como esta. Y por pedazo de lista me refiero más bien a pedazo de película, porque en cuanto vi ese nombre, obviamente yo tenía que hacer el trabajo de esa pedazo de película. Obviamente ya he hecho otros vídeos sobre Titanic y se ve que soy, un poquito fan. Solo un poquito. Poquito bastante. Pero nada más. Sí. Titanic fue una película producida y dirigida por James Cameron y se estrenó en 1997. Lo interesante de esta película es que ganó 89 premios y 11 de esos premios eran Oscars, es decir, premios de la Academia. Uno de esos Oscars fue justamente a Mejor Diseño de Vestuario. Si queríamos saber sobre el vestuario de esta película, tenemos que averiguar quién es el diseñador o la diseñadora. Literalmente vamos a buscar diseñador vestuario Titanic. A ver. Y pues aquí la tenemos, Deborah Lynn Scott. Buscas fotos de ella y literalmente aparecen los vestidos de Titanic. Ya es mayor, tiene 66 años, del 54. Vale. Otros de sus trabajos incluyen E.T. el extraterrestre, Back to the Future, Transformers, Avatar, carrerón en el cine. Obviamente, una vez encontrada la diseñadora, tenemos que buscar la época en la que se basa la historia, porque la película se estrenó, como he dicho antes, en 1997 y hay una parte de la película que es literalmente de esa época, más o menos de los 90, y que se visten como en los 90, y por eso no pienso centrarme en ese vestuario, porque obvio no. Nos vamos a centrar en que esta película es una película de época, el suceso del Titanic fue algo real, pues obviamente es una película en la que hay que ir para atrás, investigar sobre ese suceso y plasmarlo más o menos tal cual fue, incluyendo un poquito de ficción, pero más o menos como fue. El Titanic se hundió la madrugada del 14 de abril de 1912, por lo tanto la época sería más o menos la década de 1910, que si no he leído mal sería la época eduardiana o algo así. Vamos a buscar literalmente sobre la moda eduardiana. La época eduardiana o era eduardiana en el Reino Unido es el periodo que cubre el reinado de Eduardo VII y se extiende desde 1901 a 1910. Recordemos que Titanic era un barco que se hundió en 1912, pero obviamente aunque la época eduardiana había terminado, la influencia seguía. Vamos a tener que hacer exactamente como hizo al final Deborah Lynn, que es investigar sobre la época. Tal y como dice en una entrevista que encontré, estudiaron el periodo, entendieron los matices de los estilos y sobre todo leyeron mucho sobre la etiqueta, sobre el protocolo de la mesa y de la forma de vestir, porque ahí en esa época era todo protocolo. Encontré cositas muy interesantes como esta página de aquí. Estaba muy interesante porque vienen fotos de verdad reales de la época, porque claro, un dato importante, era una época en la que ya existía la cámara fotográfica y eso es de gran ayuda. Se inspiraron en fotos de las propias personas que viajaron en el Titanic, porque sí, como era una historia real, había personajes reales y aunque la película tiene su parte de ficción, hay ciertos personajes que están representados en la película y que existieron de verdad. Entonces, ¿qué mejor para buscar la ropa de esos personajes que imitar literalmente cómo vestía esa persona en su vida real? Y luego encontré esta otra que me pareció una pasada porque podías encontrar un mazo de información sobre hombres y mujeres y de un montón de épocas diferentes. Entonces nosotros vamos aquí a 1910 y en hombre pues tienes, por ejemplo, en sombreros, información pues sobre los sombreros de entonces y también donde puedes comprarte sombreros así, pero hay más cosas, por ejemplo,
Tienes aquí que usaban de abrigos o bueno, hay de todo. Edwardian Tea Dress and Gown Guide. Y pues aquí podemos ver el de las mujeres con los sombreros y con todo, la verdad que muy interesante. Después voy a poner fotos que he sacado al final de esta página y cosas y las vamos a comparar con la película porque es muy interesante cómo literalmente pues la ropa tiene que ver mucho con esto. Y esta página está bien porque puedes investigar muchas cosas sobre la ropa de la época, la verdad. También tenemos que tener en cuenta que en el Titanic se subió mucha gente de Reino Unido, pero al final era un barco que transportó muchas etnias y muchas personas de muchos países, por lo tanto también tuvieron que tener un poco en cuenta cómo era la vestimenta de esa época en ciertos países concretos, aunque yo creo que se debieron centrar en lo más principal que era Reino Unido, o al menos Inglaterra como tal, porque además recordemos que en el propio barco había distinción de clases, estaba primera clase, segunda y tercera, siendo tercera la más pobre. Socialmente la era eduardiana fue un periodo durante el cual el sistema británico de clases sociales fue muy rígido. Y qué mejor manera de mostrar en el barco la diferencia de clase que no fuese a través de la ropa. Obviamente los de primera clase están en suites, por así decirlo, y los de tercera clase durmiendo en literas ahí con las ratas, pero otra forma muy buena de decirnos de qué clase social es cada uno es la ropa, porque entonces en la época real esto también era así. Y pues ya centrándonos literalmente en fotos reales, fijaos por ejemplo que este vestido de Rose es idéntico a esta foto de esta mujer, o sea, le han hecho algún cambio en la falda, es que hasta casi el sombrero es idéntico. Luego tenemos el tema de los sombreros, que por ejemplo fue muy importante. Tal y como nos cuenta Deborah Lynn, el sombrero representaba la riqueza, entonces contra más grande era el sombrero, más riqueza tenía esa mujer. Entonces, obviamente, los sombreros de todas las mujeres de clase alta eran muy grandes, en comparación con los de la clase baja que normalmente o directamente no llevaban ni gorros, llevaban pañuelos. Otra cosa a destacar era la ropa erótica de la época, porque esto, amigos, era ropa erótica. Pero obviamente también tenían que representarlo, y una de las cosas más importantes que tuvieron que usar eran los corsés. Aquí podemos ver una foto de cómo el corsé de la época pues es el que representaron, y justamente en la entrevista que tengo de Deborah Lynn, ella nos dice cómo el corsé era muy importante porque es importante para establecer la silueta del cuerpo y que cada extra llevaba corsé. Buscando encontré este blog que nos habla de cómo era el corsé de esta época, justamente en 1911, pues 1912 fue el Titanic. Y mola porque nos cuenta cómo hacer los patrones y cómo realizar un corsé de la época. Más cosas, pues obviamente, como he dicho, hay imágenes de cómo eran los niños de entonces. La niña con la que baila Jack en tercera clase, pues también es otro ejemplo. Un vestidito más o menos igual, un lazo en la cabeza, gigantesco. Y por ejemplo, uno de los personajes reales mujeres fue Molly Brown. Hay cambios, no está exactamente idéntica, pero bueno, una cosa que me pareció curiosa es que yo creo que también con la ropa de alguna manera se mostraba la diferencia de edad, y eso lo he visto fijándome en las fotos de Rose y de su madre. Si os dais cuenta, la madre siempre va como más tapada, ¿no? Va más con trajes de cuello, y en cambio Rose es la que más lleva cosas flojas, transparentes, tipo seda, siempre se la deja ver más el cuello. Y luego obviamente los zapatos, pues también harían un estudio de zapatos, y esta es la única foto en la que he encontrado que se puede mostrar los zapatos que llevaba Rose, pero bueno, como os dais cuenta eran más o menos los zapatos de la época. En los hombres, por supuesto, también podíamos ver muy destacado lo de la diferencia de la clase social. Aquí tenemos una foto de unos chavales reales de la época que eran más o menos de la clase obrera, y pues así es como vistieron a Jack. Una cosa importantísima de la época en los hombres eran los tirantes, y de hecho fijaos qué curioso que hoy en día los tirantes se usan mucho, que vamos, que la moda da muchas vueltas, porque lo que antes era de clase baja ahora lo usa todo el mundo. Y aquí podemos ver pues una foto de los hombres de la clase obrera de entonces, qué sombreros llevaban, y podemos verlo perfectamente reflejado en Fabrizio, que lleva el mismo tipo de gorro y el mismo tipo de ropa con los tirantes, como digo, y podemos ver claramente con su ropa que son de clase obrera. Y al contrario, pues tenemos aquí al prometido de Rose,
que viste, pues si os dais cuenta, súper diferente. Aquí los tirantes desaparecen y lo que impera es la corbata, el chaleco, el tema del relojito, camisas y pantalones de líneas, que por lo veo se llevaban mucho. Era todo más sofisticado porque obviamente había más dinero, ¿no? Y se podían permitir comprarse más detallitos para la ropa. Aquí también podemos verlo, por ejemplo, en la diferencia de sombreros. Hemos visto que la clase social baja eran más tipo boinas y aquí eran sombreros pues más sofisticados, y el que se llevaba mucho, como habéis visto, es este. Desde luego se ve que eran sombreros de hombre. Bueno, pues como podemos ver, vestían con los abrigos de entonces, la corbata, como digo, no puede faltar, y por supuesto el sombrero era más sofisticado, y en este caso se llevaba este que era como muy redondo. Y por supuesto no podía faltar el smoking, porque en la época se fumaba muchísimo, se sigue fumando mucho por desgracia, pero ahí es que estaba de moda fumar. Entonces se creó este traje, lo llamaron smoking porque era el traje para ir a fumar, smoke. Podemos ver tanto a Jack como al prometido de Rose, cómo les vistieron con el smoking de la época. So you want to go to a real party? Y pasamos de nuevo a hombres reales que hubo en el barco, y ese es, por ejemplo, Andrews, que diseñó el barco. Llevaba la camisa y la corbata de una forma así un poco característica, y el personaje en la película la tiene exactamente igual, súper bien representado, así que el capitán y los oficiales te hicieron los trajes exactamente igual. También obviamente estaba Ismay, que era parte de la White Star Line, también fue un personaje real que sale en la película, y pues también imitaron la ropa que él llevaba, aunque yo creo que aquí sí que no está tan conseguida, diría yo, porque no está tan igual. Yo creo que le vistieron simplemente como alguien de la época y punto. Y bueno, obviamente hubo otros personajes en los que también se fijaron. Obviamente los zapatos de la época, sobre todo de clase baja, mucho botas, y es donde podemos verlo, es en Jack. Entonces, materiales que usaron, Deborah Lynn nos da algunas pistas de nuevo en la entrevista, y es que, por ejemplo, para el traje de cuando ella se intenta suicidar, pues hablan de que usaron lentejuelas. Tenía que ser un vestido de alta costura, y un vestido de alta costura llevaba lentejuelas, tenía que brillar, tenía que destacar de alguna manera. Y lo más interesante es que al final vino muy bien para la escena, porque como Rose se caía y no sé qué, al final el sonido de las lentejuelas fue muy característico a la hora de resbalarse, ¿no?, de la barandilla. Para hacer el vestido que Rose lleva constantemente en el hundimiento del Titanic, usaron piezas de gasa, o sea, usaron gasa para ayudar a que ella se pudiera mover bien bajo el agua. Otra pista sería que, aunque no es un material como tal, según Deborah Lynn, usaron mucha ropa vintage, o sea, literalmente fueron a comprar ropa vintage y a mano reconstruyeron cosas, otras las hicieron directamente desde cero. Obviamente también tuvieron que investigar sobre joyería, porque una de las cosas esenciales de la película es el diamante del corazón de la mar. Nos dicen cómo usaron mucha referencia histórica para este diamante, que de hecho está basado en uno que de verdad existió. Otra cosa que quería mi profesor que averiguáramos era qué problemas tuvieron en el rodaje con el vestuario y cómo lo solventaron, es decir, qué soluciones encontraron. Yo creo que dos bastante lógicos. Uno, obviamente, que al ser una época diferente a la época en la que se grabó la película, pues había que investigar y había que hacer trajes desde cero de esa época o encontrarlos. Y el otro, digamos que es lo más lógico del mundo, porque si estamos hablando de que la película trata de un barco que se hunde en el océano, por lo tanto agua, Deborah Lynn nos lo confirma de nuevo en una entrevista en la que nos dice exactamente que el problema más grande que tuvieron fue el agua. Hay algunas escenas que las grabaron literalmente con agua oceánica. ¿Y qué pasa? Que era muy mala para la ropa porque la estropeaba. El agua estaba muy fría y construimos réplicas de cosas porque no queríamos poner prendas de verdad en el agua. Filmamos en el lugar donde estaba, en el océano. Era realmente agua oceánica y algo de agua clorada, que es muy mala para la ropa. Había muchos trajes de neopreno y comenzamos a hacer ropa específicamente para ese uso, es decir, faldas de lana, pantalones, abrigos que podrían dañarse y no nos sentiríamos terriblemente mal. La solución fue hacer réplica con menor calidad. Si se dañaba, pues daba igual. Y por último, mi profesor quiere que busquemos el presupuesto. Presupuesto Titanic. Fijaos, 200 millones de dólares.
Vamos a meternos en la wiki. Oh my goodness. Ya con eso nos da una pista del dinero que se debieron gastar en el vestuario, porque pensemos de nuevo, tuvieron que comprar ropa vintage, modificarla, cosas a mano también, desde cero. Eso no solo es mucho material, es mucha gente trabajando. Y además para representar cosas con muchos detalles. Recaudaron 2.187.463.944 dólares, que les ha salido muy bien la película. Y por último, mi profesor quiere que dé alguna alternativa al vestuario, pero sinceramente no tengo ninguna. ¿Cuál es mi justificación? Bueno, pues básicamente que la película está increíblemente hecha. O sea, es que no necesita ningún cambio y tampoco puede ser de otra manera porque está basada en una época muy concreta. La investigación está bien hecha, se ha usado perfectamente los detalles de cada clase social. Tal vez echo de menos haber visto un poquito más de los trajes de los hombres, porque se les ve sobre todo con smoking o con abrigo y apenas con los trajes que de verdad ellos llevaban por debajo, con mucho más detalle. Aún así, yo creo que ya está muy bien como para meterle otra cosa distinta. Por eso, porque está ubicada en una época concreta y de ahí no te puedes salir, porque además es que es un hecho real, por lo tanto no te puedes salir del hecho real, a no ser que quieras hacer algo ficticio como si fuera Titanic en el futuro. ¡Woo! Y básicamente pues eso es todo, eso es el vestuario de Titanic. Siempre es bonito aprender cosas nuevas de las películas que nos gustan, pero es que además el vestuario es algo que nos da muchas pistas sobre los personajes. Todo nos está contando algo, igual que decimos que la música nos está contando cosas de la historia, la ropa nos está contando cosas de los personajes, nos está dando pistas que seguramente no están puestas ni en palabras. Y pues nada, profe, este es mi trabajo, espero que me pongas buena nota. Y ved Titanic, vale la pena.